Muy buenos días, queridos hermanos, bienvenidos una vez más al tiempo de oración de la Alianza Cristiana y Misionera. Es muy grato poder saludarles a ustedes en este día, deseando que el Señor derrame sus más ricas bendiciones sobre cada uno de ustedes, sobre sus hogares y de manera especial que la bendita palabra del Señor jamás falte en la mesa de cada uno de ustedes. Gracias a Dios por un nuevo día más de vida, como la palabra del Señor nos enseña, nuevas son cada mañana las misericordias del Señor porque su fidelidad es grande. Así que al empezar un nuevo día es necesario que nosotros entendamos que Dios tiene el control sobre cada evento, sobre cada situación que nosotros enfrentemos el día de hoy. Es interesante saber también que Dios ese es el que pone como el que quita en nuestras vidas todo, porque Él es un bendito Dios soberano sobre nosotros y sobre todo lo que tenemos, sobre lo que dejamos de tener, y nadie nos puede quitar, nadie nos puede arrebatar nada, porque toda nuestra vida está en sus manos. Y quisiera en esta mañana dar inicio a este tiempo con una palabra de oración invocando el nombre glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Acompáñenme, por favor, a orar. Bendito Señor y Padre Celestial, en esta mañana queremos darte las gracias por un nuevo día, considerando, Señor, y reconociendo que tú eres Dios grande, poderoso y temible, Dios fuerte, misericordioso y compasivo, el mismo Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, porque tú no cambias. Eres el mismo y el que permanece para siempre. Señor, a ti atribuimos toda la gloria, el honor, la alabanza y el poder, porque solo tú eres Dios. Señor, reconociendo todas estas cosas, queremos alabarte también porque entendemos que todo lo que necesitamos proviene de ti. Tú eres el que pone el sustento en nuestras mesas cada día. También, Señor, eres el que alienta nuestro espíritu a seguir adelante cuando nos sentimos caídos, cuando nosotros estamos desmotivados. Allí estás tú con tu santa palabra y la obra de tu glorioso Espíritu Santo para levantar nuestro ánimo, para desafiarnos a continuar, para mirar mucho más allá de lo que nuestros ojos nos permiten ver. Padre, acompáñanos en este tiempo de oración, mi Señor, que tu bendición esté sobre cada uno de nosotros, de mis hermanos que se conectan en esta hora para elevar su oración a ti. Mi Señor y mi Dios, en tus manos encomendamos este tiempo, gozándonos en el hecho de saber que no solamente escuchas nuestra oración, sino que tú respondes nuestras peticiones conforme a tus riquezas en gloria. Por eso te alabamos, te bendecimos, honramos tu nombre y, Señor, queremos confesar que te necesitamos, que te amamos y que tú eres la fortaleza de nuestra vida. En Cristo Jesús. Amén. Bien, queridos hermanos, muchas gracias por acompañarnos en esta mañana. Quiero invitarlos a abrir sus Biblias en Apocalipsis capítulo 3. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 3 y como es un capítulo corto, vamos a leerlo todo el capítulo 3 de Apocalipsis y vamos a meditar en esto en esta mañana. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Versículo 7. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, y he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego en la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios
y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Bien, queridos hermanos, gracias a Dios por este nuevo día, por el poder participar de su palabra, de este pan de vida para cada uno de nosotros. No quisiera entrar en detalles teológicos en cuanto al análisis de esto que acabamos de leer, este pequeño capítulo de Apocalipsis, más bien en algunas verdades que creo sobresalen a la vista fácilmente. La primera de ellas: cada uno de estos mensajes conlleva una verdad interesante, y es el llamado que Dios hace a la iglesia a estar vigilantes. Desde el capítulo 2, cuando empieza el mensaje a la iglesia de Éfeso, nosotros encontramos que está involucrado esto de mantenerse firme, de mantenerse sobrios, de mantenerse vigilantes, de estar atentos, de estar alertas. ¿Por qué razón? La iglesia en el siglo I estaba sometida a mucha persecución. La iglesia en el siglo I estaba sometida también a ciertos peligros que prácticamente eran imperceptibles. El peligro de los falsos hermanos que se introducían con doctrinas heréticas dentro de la iglesia, sembraban su semilla de confusión, de maldad, y esta semilla a la larga iba dando fruto lentamente, imperceptiblemente, hasta el punto que la iglesia se contaminaba con verdaderas herejías, falsas doctrinas, sin fundamento en lo que Dios en su palabra enseña. Y queridos hermanos, estas iglesias, es interesante lo que la Biblia enseña, ¿no? La mayoría de ellas tienen algo positivo, pero encontramos una iglesia que necesita ajustar cuentas, que es la iglesia de la Odisea. Pero vamos una por una a estas tres y trataremos de hacerlo lo más rápido posible. Lo primero que encontramos con la iglesia de Sardis es que es una iglesia que tiene cosas muy buenas y cosas difíciles de exaltar. Lo primero que vemos en Sardis, en el versículo 2, es que el Señor no ha hallado sus obras perfectas delante de Dios. Es una iglesia que ha perdido su objetivo, es una iglesia que ha perdido su norte, su rumbo, y lastimosamente ha empezado a hacer cosas que a Dios no le agradan. En el siglo I teníamos nosotros la influencia de dos aspectos que eran muy peligrosos: el aspecto pagano y el aspecto filosófico. Filosofías mezcladas con teología dan a luz verdaderas herejías. Repito, filosofías mezcladas con teología dan a luz verdaderas herejías. Y una de las cosas peligrosas en aquel entonces era el judaísmo. Cuando se fusionaba judaísmo con cristianismo pretendiendo judaizar a los nuevos creyentes, resultaba una especie de híbrido que dependía del cumplimiento de la ley, de las obras rituales y todo esto, más de la gracia de Dios. ¿Tiene algo bueno que resaltar? El versículo 4. Tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Una de las cosas que el enemigo ha procurado a lo largo de los años, de manera especial de los últimos años, sembrar en el corazón de la iglesia, es que es minoría, que es perdedora, que tiene un pensamiento retrógrado, que tiene un pensamiento muy anticuado, que debe modernizarse, que debe estar a la luz de la tendencia para que pueda alcanzar a los que no conocen a Cristo como su Salvador personal. ¿Y cuál es la propuesta? Que la iglesia cada vez se parezca más al mundo para poder alcanzar a los incrédulos. Hermanos, no hay nada más descabellado que nosotros podamos considerar que este disparate. ¿Por qué digo esto, queridos hermanos? Lo que logra que el ser humano se vuelva a Dios es la obra del Espíritu Santo de Dios. No son las estrategias de los hombres. Repito, no son las estrategias de los hombres, es la obra del Espíritu Santo. El método es la predicación, que es lo que nos enseña el apóstol Pablo en sus cartas.
Y en este respecto tenemos tantas cosas que decir, pero hay una advertencia clara de parte del apóstol Pablo, y es que nosotros no debemos amoldarnos a este mundo. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y dice aquí que la iglesia de Sardis tenía unas pocas personas que no habían manchado sus vestiduras. Eran personas sobrias, eran personas que habían alcanzado madurez espiritual, y esto no puede ser posible sino a través del conocimiento de la verdad, de la doctrina básica, de la doctrina del Señor Jesucristo, que nos permite a nosotros entender qué es la gracia y cómo funciona para con cada uno de nosotros. Y una vez más, aquí tenemos el principio de estar vigilantes, de estar velando. El que venciere. No solamente es una declaración acerca de cuál va a ser la retribución para que quienes se mantengan fieles, sino más bien es una exhortación, es un llamado a estar alertas, es un llamado a alcanzar la meta y hacerlo de la manera adecuada. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, que son las necesarias para estar en las bodas del Cordero. Sin ellas no podrán estar en las bodas del Cordero. Y no borraré su nombre del libro de la vida, sino que confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Esto lo encontramos en Marcos capítulo 8. Todo aquel que se avergonzare del Señor, el Señor también se avergonzará de él delante de sus ángeles. Y la exhortación final: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Interesante también lo que nos dice en cuanto a la iglesia Filadelfia. Dice la Escritura, el versículo 8: yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Aquí quiero ser claro en un asunto que a veces está, podríamos decirlo no muy claro, y es esto, mis amados hermanos: es el hecho de entender que es Dios el que abre puertas o el que cierra puertas para su iglesia. Ni es el diablo, ni son los hombres, porque Dios es soberano sobre todo lo que sucede con su iglesia. Así que si el Señor en algún momento nos impide llegar a un lugar, como cuando Pablo quiso ir a determinado lugar y el Espíritu Santo no se lo permitió, sino que fue enviado a otro lado, así también nosotros debemos entender que cuando hay puertas abiertas es Dios el que las está abriendo, y que cuando Dios cierra puertas no debemos insistir en aquello. Es interesante saber sobre la soberanía del Señor para con su iglesia. Es Dios el que abre la puerta para su iglesia, y me gusta mucho lo que dice a continuación: porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Saben, hace mucho tiempo atrás se viene hablando en los contextos evangélicos latinoamericanos acerca de las famosas iglesias de impacto. ¿Qué es una iglesia de impacto? Para el pensamiento contemporáneo, una iglesia de impacto es una iglesia que tiene de pronto una imagen dentro de la comunidad muy grande, tal vez un bonito templo, un área muy grande, tiene toda la estrategia tecnológica de punta, etcétera, etcétera. Puede ser considerada una iglesia de punta, pero ante los ojos del Señor una iglesia de punta es esta. Es una iglesia que, aunque tiene poca fuerza, ha guardado su palabra y no ha negado su nombre. Dos cosas esenciales que determinan lo que creo yo debería ser una iglesia de impacto, según lo que nos dice la palabra del Señor. Una iglesia no es una iglesia de impacto porque tenga un lindo templo, un gran templo, o un terreno descomunal, o de pronto que tenga toda la tecnología de punta, o que tenga un sinnúmero de ministerios, una iglesia que tiene 20 ministerios o cosas por el estilo. Escuchaba de una iglesia que tenía como 17 pastores y cosas así. Bueno, yo no creo que eso sea una iglesia de impacto, lo digo respetuosamente, puede usted disentir conmigo, no hay ningún problema. Pero la Biblia me dice que si hay algo interesante ante los ojos de Dios es que, aunque tenga poca fuerza, aunque no sea una iglesia de impacto social en el medio, que no sea una iglesia donde están las autoridades civiles y cosas por el estilo, lo que al Señor le importa son dos cosas puntuales. Primero, que haya guardado la palabra, y segundo, que no haya negado su santo nombre. Dos cosas que hoy en día, queridos hermanos, están pasando en muchas iglesias. No hay palabra, no hay Biblia, no hay enseñanza, no hay doctrina. Se alimentan de todo lo que ven en las redes sociales, y si de pronto hay una tendencia que suena agradable, que está de moda, pues ante eso se van. Y eso es algo triste, queridos hermanos, porque eso demuestra que no hay un criterio bíblico, sino más bien emocional y circunstancial. De allí nacen las grandes debilidades en cuanto a la fe. ¿Por qué razón? Porque son tendencias que promueven el endiosamiento del hombre, una especie de cristianismo fundamentado en las emociones. Cuando te sientes bien, entonces funciona, pero cuando ya no te sientes bien, no funciona. Son circunstanciales. ¿Por qué razón? Porque promueven una especie de fe fundamentada en que Dios dé bastante, pero cuando Dios quita, porque Dios es el que quita, entonces ya las cosas cambian. Entonces, cuando usted encuentra ese tipo de creyentes que han sido alimentados en esa forma de doctrina,
son creyentes sumamente débiles en la fe. Y eso es lo que el Señor procura que no suceda. Si hay algo que vuelve a una iglesia fuerte, una iglesia de impacto, es el hecho de que guarden la palabra, que es lo que trae vida, lo que trae luz, y que también no nieguen el nombre del Señor. Y todos podemos negarlo cuando nos sentamos en una mesa de un comedor y nos da vergüenza orar, y por último empezamos a argumentar que acaso tiene que cerrar los ojos para que Dios escuche tu oración. Yo sé que no, pero realmente detrás de esto yo lo que veo es vergüenza. No querer ser diferente. ¿Saben? Es triste porque los musulmanes en un aeropuerto, si le dan las 5 de la tarde, ponen su alfombrita y hacen sus oraciones hacia la Meca y no les da ninguna vergüenza. Y hay algunos que se llaman cristianos, que siendo cristianos, les da vergüenza orar en un restaurante, hablar del Señor públicamente, porque han seguido la secuela de lo que el mundo dice. No hablemos ni de política ni de religión, entonces hablamos de cualquier otra cosa. ¿Y cómo entramos nosotros al tema de la predicación de Jesucristo? Siempre ha sido rechazado el mensaje de la cruz, no es de ahora. Y no vamos a cambiar nosotros la historia ni el fundamento que es Cristo, y el fundamento que es Cristo nos habla de tener que renunciar a todo. Tal vez no ser muy gratos ante este mundo con tal de sostener el nombre del Señor bien en alto. ¿Y por qué razón esto es importante? Porque la Escritura nos dice claramente que ante el nombre del Señor Jesucristo se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Así que es una iglesia que, a pesar de su poca fuerza, ha guardado la palabra y no ha negado la fe. A pesar de eso, continúa ese llamado, esa exhortación al final. He aquí yo vengo pronto, dice el versículo 11, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Y el versículo 12, al que venciere, dice, yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Tercera iglesia, la iglesia de la Odisea. Es una iglesia un poco compleja en cuanto a su conducta. Es una iglesia que cree que es rica, que cree que está bien, pero realmente está en toda la extensión de la palabra equivocada. ¿Por qué? Empieza diciendo el versículo 14, y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación, dice esto, en otras palabras, el Señor Jesús. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Y aquí hay mucho que decir, queridos hermanos, pero básicamente lo que está cuestionándose es la ambivalencia, la falta de firmeza en cuanto a las convicciones. Si el viento sopla de sur a norte, vamos para allá, y si sopla del otro lado, también vamos para allá. Eso es lo que yo considero, como alguien me dijo alguna ocasión, como una veleta. La veleta se mueve para donde sopla el viento. Y el creyente que no está firme en la palabra es un creyente como la veleta, que va hacia donde sopla el viento, la tendencia, y no tiene madurez, no tiene profundidad en la palabra. Y lo que condena el Señor aquí es esa ambigüedad. No eres ni frío ni caliente, no te has definido. Y ahí estaba leyendo hace muchos años atrás una explicación entre tantas que hay sobre este tema, por si acaso, cuando dice ojalá fuese frío o caliente. Hay que entender esto, no se trata de frialdad espiritual o calor espiritual. Lo que dicen los estudiosos en cuanto al tema de la arqueología, que en el lugar de la Odisea llegaban dos tipos de aguas. Una agua que era apta para el consumo humano, agua que era fresca, y habían también aguas termales. Ambas aguas eran buenas, las unas eran aptas para el consumo humano, las otras eran medicinales. Aguas ricas en partículas sulfurosas y cosas por el estilo, en minerales. Obviamente debió haber sido muy salobre, pero era un agua medicinal, era muy buena para la piel. Pero cuando estas dos aguas se juntaban, perdían completamente su calidad de buenas. Dejaba de ser fría, dejaba de ser caliente y se convertía en una especie de mezcla desagradable. ¿Qué pasa cuando usted bebe agua tibia? Por supuesto, eso provoca arcadas y eso es repugnante. Muy bien, el Señor dice, por cuanto eres tibio, no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Qué palabras tan fuertes para la iglesia de la Odisea? Y esto me hace pensar mucho en los tiempos que estamos viviendo. Ambigüedades van y ambigüedades vienen. Estamos de acuerdo y al mismo tiempo no estamos de acuerdo con esto. Celebramos que se haga esto, pero al mismo tiempo no lo celebramos. Decimos que está bien que algunos lo hagan, pero para nosotros está mal que lo hagamos.
Eso se llama ambigüedad, falta de criterio, falta de carácter, estar tibios, no poder definir qué somos como iglesia o hacia dónde vamos como iglesia y aún como creyentes a título personal. Queridos hermanos, eso es sumamente peligroso. Porque hoy día hay tendencias que son peligrosas, como la ideología de género, y la iglesia tiene que estar bien definida al respecto, aunque nosotros sonemos políticamente incorrectos. Pero la iglesia debe tener un mensaje claro, y es el mensaje de la palabra, no es el mensaje del pastor ni la postura de una organización, es lo que dice la palabra del Señor. De esa manera somos leales a la palabra y no a nuestros propios conceptos. Pero el hecho de decir, bueno, yo creo que esto no es tan malo, pero al mismo tiempo lo condenamos, sí, de verdad no estamos de acuerdo con esto, pero respetamos a quienes lo hacen. Queridos hermanos, eso da un sabor de ambigüedad, es un sabor de tibieza, y estudiando los profetas de las Sagradas Escrituras, yo no veo a ninguno de ellos con ese tipo de ambigüedad, mucho menos al Señor Jesús. A lo malo lo llamó por su nombre. Me encanta cuando el Señor se encuentra con la mujer samaritana y le pregunta por su marido y ella dice, no tengo marido. Y él dice, correcto, tú no tienes marido porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tuyo. ¿Dónde está lo político allí? Sepulcros blanqueados. De esa manera trata el Señor a aquellos hombres que ostentaban ser guardianes de la ley de Dios, pero eran hipócritas. Sepulcros blanqueados, por dentro podredumbre, por fuera mausoleos muy bien pintados. Queridos hermanos, hay que volverse a la palabra para entender que las ambigüedades doctrinales y en cuanto al ejercicio de la vida cristiana no son agradables ante los ojos del Señor, y a los ambiguos, a los tibios, los vomitará de su boca. Y luego viene la exhortación, por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas. ¿Por qué razón? Si usted lee el versículo 17 es impresionante. Ellos dicen yo soy rico y me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad y no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Qué palabras tan fuertes, ¿no? Pero es el Señor. El Señor le está diciendo eso a su iglesia, no está dándose las vueltas, no está con rodeos, no es político, va directamente al grano, pobre, desventurado, miserable, ciego, eso eres. Hoy en día si un pastor dijera algo así, creo que lo estarían sacando a los 2 días. Pero interesante que el Señor Jesucristo no tiene ningún reparo en tener ese tipo de predicación, y si usted lee detenidamente a los profetas del Señor y lea al apóstol Pablo en sus cartas, usted va a encontrar la misma calidad de discurso. Cuando una persona tiene su cabeza asegurada en el reino de los cielos y cuando una persona ha tenido una experiencia cercana, muy íntima con el Señor, realmente su discurso cambia y deja de ser políticamente correcto para convertirse en un discurso fundamentado en la voluntad y en los propósitos eternos de Dios, sin tener temor de perder la simpatía, sin tener temor de perder amistades y cosas por el estilo. Queridos hermanos, a la larga lo que nos queda es Cristo. Y es a Él a quien tenemos que honrar, porque delante de quién vamos a rendir cuenta nosotros es delante del Señor. Por esa razón, y de manera fuerte también, dice el versículo 20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Es impresionante, es una iglesia que se considera a sí mismo rica, se considera una iglesia de impacto, una iglesia, como dicen hoy día, bendecida para bendecir, una iglesia, bueno, que está en lo más alto, ¿no? Pero el Señor le dice que es todo lo contrario. Y es más, dice algo, yo estoy fuera de sus filas. ¿Puede una iglesia confesar a Cristo, profesar a Cristo, cantarle a Cristo y al mismo tiempo Cristo estar completamente afuera? Por supuesto que sí. La iglesia humanista, donde lo que prima es que se sienta bien la gente, que la gente no se incomodada, que la gente tenga un buen rato de entretenimiento, que reciba mensajes motivacionales y todo ese tipo de cosas, pero por favor no hablemos ni del pecado, no hablemos de la ira de Dios, no hablemos de lo que Dios demanda sobre nosotros, no hablemos de la segunda venida de Cristo, porque eso asusta a muchos. Queridos hermanos, ¿hasta cuándo vamos a vivir ese tipo de antigüedades? ¿Hasta cuándo nosotros vamos a estar pensando que eso es lo que a Dios le agrada? Parece que la iglesia en la Odisea era una iglesia que tenía ese tipo de discurso político y el Señor le dice, yo estoy fuera. He aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y una vez más la advertencia soberana, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Muy bien. Al que venciere, se repite 3 veces, al que venciere, que hay algunas iglesias que no están haciendo las cosas bien, otras que de pronto son dignas de alabanza, pero a todas les dice lo mismo el Señor, todavía hay tiempo.
Y el asunto aquí es vencer. ¿Cuál es el que vence? Mateo 24:13, el que persevera hasta el fin. El que persevera hasta el fin. Mire, podrán venir muchos vientos de corrientes doctrinales por todos lados. Yo creo que el creyente verdadero es como la palmera que se mantiene firme y frente a esos vientos simplemente se mantiene firme, da fruto. Queridos hermanos, al comenzar este día recordemos una cosa. Hay una advertencia solemne de parte del Señor para con nosotros al respecto. Hay que estar vigilantes. Hay que permanecer firme, no hay que avergonzarse del nombre del Señor, hay que permanecer en el nombre del Señor, hay que guardar las vestiduras que hemos recibido, esa vestidura de la justificación que nos hace aptos para participar en la cena de las bodas del Cordero. Queridos hermanos, pensemos, queridos hermanos, en este día, ¿qué estamos haciendo? Y yo les animo en el nombre del Señor, cada día más, a perseverar en la palabra, a perseverar en el ejercicio de un cristianismo que trascienda las fronteras de lo emocional a lo vivencial. El mejor testimonio que la iglesia da es el estilo de vida que tienen sus miembros, no dentro, afuera de la iglesia. Y queridos hermanos, jamás olvidemos, Dios desecha, aborrece las ambigüedades. O somos o no somos. Así que vamos a orar, queridos hermanos, en esta mañana. Gracias por dejarnos sus peticiones. Yo las leo cada vez que terminamos. Qué lindo poder leer lo que ustedes escriben, mis amados hermanos. Un abrazo fuerte en el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a estar orando por sus peticiones con mucho gusto, queridos hermanos. Eso nos une muchísimo en el Señor, a pesar de estar en diferentes ciudades. Nos llena de mucho agrado poder orar por cada una de sus peticiones. Y les invito a orar en esta mañana. Bendito Padre Celestial, hemos leído tu palabra y cuánto gozo trae leer tu palabra. Aun cuando las advertencias son duras y las palabras son fuertes, esta palabra tuya trae regocijo a nuestro corazón. Porque cada vez que la leemos eres tú mismo hablando a nuestro corazón y las advertencias son claras. Tú no quieres de nosotros una iglesia cuyas obras no son rectas ni perfectas delante de ti. Señor, por tanto, yo entiendo que si hay algo que tú anhelas es que nosotros busquemos agradarte a ti por encima de todo. Que no procuremos agradarnos a nosotros mismos ni agradar a los hombres, sino agradarte a ti en primer lugar. En segundo lugar, Señor, tengo por claro que lo que hace grande a una iglesia es permanecer en tu palabra y jamás avergonzarse de tu santo nombre. Y lo que hace rica a una iglesia es que tú estés en ella, que tú seas honrado, que tú seas el centro de todo lo que hace la iglesia. Perdónanos si en alguna forma nos comportamos ambiguos, no definimos las cosas, agradando al mundo y agradándote a ti, pretendiendo, procurando recibir el aplauso del mundo y al mismo tiempo recibir tu beneplácito. Perdónanos, Señor, porque entendemos que a los tibios se los vomita de la boca. Padre Santo, en el nombre de Jesús, en esta mañana nos dirigimos ante ti, seguros de que tú escuchas nuestra oración y tú haces mucho más allá de lo que te pedimos y entendemos. Y para empezar en esta mañana yo quiero rogarte, Padre, porque esta pandemia que está ya pasando, que se está terminando, no nos deje sin un resultado positivo, Señor, sin haber aprendido lecciones claras desde tu santidad, desde tu palabra. Por eso te ruego en el nombre glorioso de Jesús, mi Señor, en esta hora, que tú toques el corazón de todos aquellos que han sufrido a causa de esta pandemia, para que esta sea una oportunidad para que sus corazones se vuelvan a ti, Señor. Oro que tu Espíritu Santo ministre la vida de cada persona que ha estado sufriendo todos estos embates sufridos por la pandemia, causados por la pandemia. Yo te ruego, Padre Santo, en el nombre de Jesús, sea tu gracia y tu misericordia y haz que este pueblo, el Ecuador, se vuelva, Señor, a ti. Te lo ruego con todo mi corazón. Vuelve el corazón de esta nación a ti, te lo suplico. Padre, oramos también en este día por las autoridades de nuestro país, por el presidente, por la vicepresidenta, Señor. Oro también por los asambleístas, Padre, que son los encargados de legislar. Y oro, Señor, porque tengas misericordia de ellos y tu santo evangelio llegue a sus oídos para que ellos también puedan ser salvos. No existe gobierno perfecto en esta tierra porque el único perfecto eres tú, Señor. Oramos por ellos porque así lo manda tu palabra. Quiero orar también en esta mañana, Señor, por los hermanos que están pasando por diversas enfermedades. Señor, enfermedades crónicas, enfermedades leves, enfermedades pasajeras. Señor, te ruego en el nombre de Cristo que sea tu mano todopoderosa y fuerte sanando toda enfermedad, toda dolencia. Padre, de manera especial, si hay personas en esta mañana que están escuchándonos y que están pasando por enfermedades terminales,
por enfermedades catastróficas, Padre, de cualquier naturaleza. Señor, en el nombre de Jesús, ten misericordia, apiádate del sufrimiento de mis hermanos y pon tu mano sanadora, Señor, conforme a tu voluntad, conforme a tu soberanía, manifiesta tu gracia, el poder sanador que tú tienes, Señor, que habita en ti solamente y levanta todo cuerpo caído, todo cuerpo afligido por enfermedades, por dolores. Te ruego, Señor, en el nombre de Cristo, ten misericordia. Padre Santo, hay hermanos que están postrados en sillas de ruedas, hay hermanos que están hospitalizados, hay hermanos, Señor, que están pasando diferentes tipos de problemas por causa de las enfermedades, mas tú, oh Dios Todopoderoso, eres clemente y misericordioso. Por tanto, a ti clamo, Señor de la gloria, en el nombre de Jesús, pon tu mano santa, tu mano poderosa sobre sus cuerpos y levántalo para gloria de tu nombre, para alabanza de tu nombre. Y también ruego con toda mi alma, en el nombre glorioso de Jesús, que si a ti te place, Señor, tan solamente una orden tuya, y serán sanados. Bendito Dios, en el nombre de Jesús, te damos gracias también porque podemos orar en esta mañana por nuestros hermanos que están pasando por dificultades económicas, porque hay momentos difíciles en este momento a lo largo y ancho de nuestro país. Señor, hay escasez de dinero, Señor, no hay trabajo, y todas estas cosas nos afectan. Te ruego con toda mi alma, Señor, que en medio de esta escasez abunde la fe y la confianza en el corazón de cada uno de nosotros, sabiendo que el que da de comer a las aves es el mismo que puede darnos de comer ahora, sabiendo que el mismo Señor que hizo los cielos y la tierra y que hace llover sobre buenos y malos y sale su sol sobre justos e injustos es el mismo que puede, Señor, bendecirnos el día de hoy. Señor, hemos leído hace un momento que eres tú el que abre puertas o el que cierra puertas. Señor, te ruego que tú abras puertas para mis hermanos, que puedan encontrar un trabajo. Señor, que puedan encontrar un trabajo para que tengan el sustento necesario para sus hogares, para su familia, Señor, y que también puedan ser fieles a ti. Dios de los cielos, en el nombre de Jesús, mira cuánta angustia pasan algunos de nuestros amados hermanos porque sus recursos están escasos. De manera especial, hay pastores que están pasando por momentos de necesidad. Clamo por todos ellos, bendito Dios, y nos unimos delante de ti para orar por ellos. Asimismo, oro en el nombre de Cristo en esta hora, mi Dios y mi Rey, por la Junta Directiva Nacional, por el pastor David Mutre, el pastor Medardo Díaz, Señor, por el hermano Luis Moreno, por el pastor Javier Silva, por el pastor Paul Candela, por el pastor Luis Solís. Señor, ten misericordia de ellos y bendícelos donde quiera que estén en este momento. Sea tu gracia y tu paz y el poder de tu Espíritu Santo obrando en ellos. Bendice a la Alianza Cristiana y Misionera en el Ecuador. Ruego con todo mi corazón, Padre Celestial, que esta sea una iglesia muy bien definida cada día de su vida, no como la iglesia de la Odisea, sino una iglesia que tiene las cosas claras en su corazón, sabiendo que va camino a la presencia gloriosa del Señor. Bendito Padre Celestial, oro también en esta mañana por los hermanos colaboradores de la oficina de la Iglesia Nacional. Te ruego por cada uno de ellos, Señor, que están trabajando en este momento en la oficina. Señor, mi clamor es que tú los guardes, los libres de contagiarse, Señor, que tú estés con ellos, bendiciéndolos continuamente. También oramos en este día por el Seminario Bíblico Alianza y nuestro clamor, Padre Celestial, es porque tú hagas provisión oportuna para las necesidades urgentes del seminario. Te ruego que haya un despertar de manera especial en los jóvenes. Señor, levanta, llama, Señor, conforme a tus planes y propósitos, porque tu palabra dice: rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Tenemos escasez de pastores, Señor. Ruego porque haya jóvenes, Señor, que tengan ese llamado, Padre Santo, para que se preparen para servirte con amor, con lealtad total y absoluta a ti y a tu palabra. Bendito Dios, oramos por la rectora del Seminario Bíblico Alianza, la hermana Débora Lecaro. Pedimos en el nombre de Jesús que la ayudes en la tarea de la administración, asimismo por los hermanos colaboradores del seminario y los maestros. Señor, haz provisión oportuna para todas las necesidades allí en el Seminario Bíblico Alianza. Asimismo oramos, Señor de la gloria, por las iglesias que han empezado ya sus actividades en el lugar de sus templos. Te ruego con todo mi corazón que sea tu presencia todopoderosa derramándose con autoridad, con poder sobre cada templo cuando tu iglesia esté reunida y haya bendición, haya gozo, haya, Señor, el alimento espiritual, la edificación de tu palabra para tu iglesia. Bendito sea tu nombre, Señor. Ayuda a nuestros hermanos y a los que todavía no pueden reunirse, Señor. Te ruego que tú los bendigas y los fortalezcas y los ayudes a mantenerse fieles a ti, a tu palabra. Asimismo oramos, Señor, en este día,
que tengas misericordia de nuestros jovencitos. Padre, oramos por los que están tomando clases virtuales y también por aquellos que no han podido estudiar en este año. Ten misericordia, Padre Celestial, ayúdalos. Y en esta mañana quiero orar de manera también especial por los hogares de la Alianza Cristiana y Misionera, por nuestros hermanos en la fe. Señor, mi clamor es que tú protejas los hogares. Si hay una de las cosas que Satanás tiene en la mira, son los hogares. Traer discordia entre esposos, enemistad entre padres e hijos, contiendas entre hermanos. Ten misericordia, Padre amado, y trae tiempos de paz y de fortaleza para nuestros hogares cristianos, Señor. De manera especial ruego, Padre Santo, por aquellos hogares que están pasando en estos días por conflictos, Señor. Ten misericordia, Padre. Ayuda a mis hermanos a encontrar en tu palabra la orientación y la paz que necesitan sus corazones. Ruego también en esta mañana, Señor, por mis hermanos y sus peticiones. Tú en este momento conoces la petición de cada uno de mis hermanos. Yo te ruego, Padre, que conforme a tus riquezas abundantes en gloria, tengas a bien, mi Señor, considerar la petición de mis hermanos y conforme a tu soberana voluntad responderles, mi amado Salvador. Tú conoces la angustia de cada uno. Padre, oro en el nombre de Jesús que sea tu misericordia, tu paz y tu favor sobre cada uno de ellos. Ruego también en este día, Padre, porque al terminar este año nosotros podamos ser agradecidos. El mundo está lleno de dolor, de murmuración, de quejas, y Señor, sienten amargura por todo lo vivido en este año. Pero Padre, dice tu palabra, dad gracias en todo porque esta es tu santa voluntad. Padre, que al terminar este año podamos nosotros ser agradecidos por todo, mi Señor, por todo. Porque sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Entonces, Señor, queremos darte las gracias de todo corazón por todo lo que has hecho y todo lo que harás. En tus manos santas y gloriosas nos encomendamos y encomendamos este día sabiendo de tu amor y de tu cuidado por tus hijos. En Cristo Jesús, precioso Salvador, oramos. Amén. Que el Señor los bendiga, hermanos, que tengan un maravilloso día y será hasta el próximo sábado. Dios los guarde.